Buenos días para todos ustedes. Damos inicio al panel número 1, que tiene como tema generador las orientaciones filosóficas del decreto 1421. Vamos a tener 10 minutos para la intervención de cada uno de nuestros panelistas y al final daremos 5 minutos para la lectura de la relatoría del mismo. El orden que sugiero para la realización de este panel se daría de la siguiente manera: la intervención de la doctora Clara Carrillo, en segundo lugar la intervención del doctor Daniel Velázquez, en tercer lugar la intervención de la doctora Jerónima Sandino y en cuarto lugar la intervención del doctor Carlos García. Sabemos todos que el decreto 1421 de 2017 ha sido inspirado en las políticas del Estado colombiano que le han antecedido, al igual que en el de estudios e investigaciones en donde se recogen los diferentes enfoques que permiten hacer unas aproximaciones conceptuales y contextuales, cuyas ideas de base del mismo dan marco a los principios de este decreto. Hablaremos entonces, señores panelistas, sobre esas orientaciones filosóficas que fundamentan el decreto para garantizar el derecho a la educación para todos y sobre cómo estos lineamientos y estas orientaciones dan fuerza a la consolidación de ambientes de aprendizaje para todos los niños, niñas y jóvenes del país. Bienvenidos. Tienen la palabra, doctora Clara. Aló. Buenos días a todos y todas. Feliz de estar aquí. En especial doy agradecimiento a mis colegas del comité organizador del día de 1421. Voy a un poco a situarles de dónde vengo y para dónde voy. Yo soy psicóloga, filósofa y educadora, pero la historia viene de más atrás y es de la presencia de mi hermano menor en mi corazón desde que le conocí y desde que empecé a vivir todas las experiencias significativas de una discapacidad cognitiva y de mi propia experiencia como persona con distrofia de bastones progresivos. Eso quiere decir que mi visión central es muy poca, visión central y diurna, y como ustedes lo pudieron ver y significar, yo no tengo visión periférica, o sea, mi visión es simplemente como si yo tuviera como de alguna manera dos focos o algo así, pero el mundo entero yo no lo puedo ver, y no lo puedo ver menos aún en la noche o en espacios como estos. Por eso mis compañeros me ayudaron y todo esto. Entonces, de esas dos experiencias que son radicales en el sentido de Hannah Arendt, en el sentido de que crean raíz en la vida de uno, estoy aquí compartiendo con ustedes desde mi labor, como decía, de educadora, de rectora y de consultora educativa. He de compartir con ustedes la gran experiencia de que aún sigo siendo estudiante porque estoy a puertas de defender mi tesis doctoral. Concentrándonos ya en el tema de este panel, diré que la filosofía responde a una necesidad universal de pensar en lo que hacemos.
Parece una cosa sencilla, pero no, es bien compleja y bien importante para todos. Pensar en qué, pensar en las cosas que hacemos diariamente, es decir, pensar por qué las hacemos y pensar si esas cosas que hacemos personal, es decir, individual o como sociedad, están bien o mal hechas. Eso nos lleva también a saber o a preguntarnos, bueno, cuando hablamos de pensar, entonces hablemos de pensar en si tenemos, si realmente nuestros hijos e hijas, a nuestros hermanos, nuestros amigos, tienen la oportunidad de una educación para la diversidad en todo su proyecto de vida, o sea, es decir, a lo largo de su existencia, tienen las oportunidades reales para un proceso de socialización en la vida cotidiana, y si realmente tienen las oportunidades de participar de un mundo cultural. No me refiero a altos grados de cultura o de una cultura elitista, sino me refiero a ese compartir, a esa transformación cultural de la cual nos hablaba el colega del Ministerio de Educación. Y cuando pensamos en eso, entonces nos reunimos en dos orientaciones filosóficas que están fundamentando el decreto 1421. Una es el partir de que todo ser humano es un sujeto de derechos, y entonces eso implica que tiene igualdad ante la ley. Y segundo, en términos de que si bien tenemos en común ese gran vínculo dentro de un marco jurídico y de civilidad, también tenemos que pensar en el otro movimiento que parte de lo particular hacia lo universal, que quiere decir todo ser humano es único, todo ser humano es digno, todo ser humano merece ser libre, decidir, tener la oportunidad de manifestar sus elecciones, y todo ser humano tiene la posibilidad de ser autónomo, es decir, autónomos, autos viene del griego, yo, el self, la identidad propia, que a veces se la negamos a las personas con discapacidad o a las diferentes personas que tienen limitaciones, que desde una mirada humana todos tenemos limitaciones. Y esa posibilidad de identidad propia, y esa posibilidad nomos, autos, nomos, también en griego, de legislarnos, de poder realmente decir, este es mi camino y estas son las normas que yo quiero compartir con ustedes. Entonces se da ahí la relación recíproca de que, ok, mi papá me impone normas, la sociedad me impone normas, pero también quiero que me oigan y que me den la posibilidad de partir en esa construcción permanente. Dentro de esas dos orientaciones filosóficas se mueve el decreto 1421. Y concretando en la vida real, cotidiana, área de la que tanto han hablado mis antecesores en este día, está tres, dimensiones de la existencia humana que yo quiero compartir a partir pues, de toda mi formación, pero a partir también de esa vivencia. Y son, tomémoslo como una moneda y que tengan dos caras. Una cara es, óigame, todo ser humano, sin excepción e independientemente de sus limitaciones, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de
encontrarse con el otro, de sentirse con el otro, y tiene la capacidad de comprender y de hacerse comprender. Y repito, independientemente de sus limitaciones o gracias a sus limitaciones. Y el otro lado de la moneda, que es muy bonito también, es, si bien por un lado estábamos hablando de las capacidades, ahora hablemos de las necesidades, de las aspiraciones. Yo, desde mi propia discapacidad, tengo la necesidad, siento la necesidad de sentirme amada y reconocida. Yo, desde mi propia limitación, desde mi propia condición como Clarita Carrillo, tengo la necesidad de sentir a ustedes, de sentirlos, de sentir que me estoy encontrando con el otro, con mi papá, con mi mamá, con mi amiga, con el portero, con el vecino, con el otro. Y también tengo la necesidad de comprender y de hacerme comprender. Y esto es algo que es fundamental y que, como alguien lo decía, si no me equivoco era Yolanda, decía, esto se diluye en la educación, se diluye en la vida cotidiana. Y es algo que no se puede diluir, porque en el fondo es lo que nos une como seres humanos. Cuando nosotros estamos intentando implementar un decreto como el 1421, tiene que realmente pensarse en un fundamento filosófico que es ¿qué significa ser humano? Y ser humano significa que soy parte de la humanidad, que la estoy construyendo diariamente a través de mi proyecto de vida, pero que hay una condición humana que es que nadie puede vivir solo y aislado. Necesitamos vivir juntos, y es en el vivir juntos donde realmente la existencia de cada persona, en términos individuales y colectivos, adquiere sentido. Y todo ser humano, desde su condición humana, desde sus limitaciones, merece encontrarle y quiere encontrarle sentido a su existencia. Ahí radica la felicidad, ahí realmente hace plenitud el amor, ahí realmente adquiere sentido el hecho de que hoy estemos aquí. Y gracias. Doctora Clara, le agradecemos su intervención, de la cual yo me permito retomar una idea que me parece importante, y es que todos como seres humanos tenemos una oportunidad de vida para transformar otras vidas. Muchísimas gracias. Damos la palabra al doctor Daniel Velázquez, representante de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, buenos días para todos y todas. Primero, pues agradecer a todos los organizadores utópicos y soñadores que construyeron este espacio para generar una reflexión colectiva frente al tema de la educación inclusiva. Como primera premisa, quiero manifestar lo siguiente, y es: la discapacidad no es de las personas, la discapacidad es de la sociedad. Y entonces el 1421, como orientación filosófica, ha entendido el llamado que han hecho el Movimiento Internacional de la Discapacidad y comprender esta situación a profundidad. Quienes debemos hacer los ajustes es la sociedad en conjunto, no las personas. En tanto así, tendríamos dos dimensiones por reconocer en este espacio. El primero, el enfoque diferencial, y es entender que no somos iguales, que no somos los normales, sino que estamos en el mundo de la diferencia. Y en el mundo de la diferencia existen otros elementos, las diversas habilidades. Entonces, cada sujeto tiene la capacidad de tener diversas formas de reconocerse, de aprender y de entender el mundo en el que vive. Y por otro lado, cada sujeto también, en ese derecho de reconocer el mundo, demanda que la sociedad tenga la capacidad
de que para garantizar esas distintas capacidades que yo tengo, debemos tener una sociedad incluyente que colectivamente construya los elementos fundamentales para generar este proceso de inclusión. ¿Eso que implica al interior de la escuela? ¿Eso que implica al interior del hecho educativo? Pues necesariamente el decreto 1421 va a ser la punta de lanza para generar las transformaciones que requerimos como sociedad, para generar un modelo de educación que responda a nuestras demandas y a nuestras necesidades. El asunto no radica en el hecho subjetivo de que una persona quiera acceder a la educación. El hecho radica en que debemos construir esos parámetros sociales y colectivos para que la inclusión se desarrolle. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Antes de nacer el decreto 1421, estábamos desarrollando una serie de entrevistas sobre las narrativas de exclusión que vivían las personas con discapacidad al interior de las instituciones educativas. Y estas narrativas de ellos nos ponían a pensar estas dos dimensiones filosóficas, entre esa elección racional de cada individuo de lo que quiera hacer y entre esa elección de la sociedad que garantizaría que este tipo de elecciones individuales puedan garantizarse colectivamente. Y me acuerdo de un niño de Ciudad Bolívar que me narraba su experiencia en la clase de matemáticas. Y era un niño ciego. En este sentido, cuando le preguntamos cómo te sentías al interior de estos procesos formativos, él nos empezó a narrar su historia con la física, con la matemática. Al momento que el docente llega y genera una explicación sobre que necesitaba, entre comillas, que él mirara algunas observaciones que planteaba en el tablero. Él demandaba que este docente se transformara a sí mismo y lograra diseñar un ajuste para que él entendiera esa clase de matemáticas. Pero sencillamente, por la carga de los docentes al interior de las entidades públicas, este estudiante era aislado y no le permitían entender algunas de estas clases que él tenía. Eso le pasó en matemáticas, le pasó en informática y le pasó en otro tanto de clases que ella tenía. En tanto así, este niño que buscaba una elección de querer estudiar necesitaba que los colectivos sociales que están construidos en estas instituciones pues se ajustaran para poder responder a sus demandas de educación. Entonces, estos dos principios deben caminar juntos y me parece que filosóficamente está inserto en el decreto y lo mencionó ahorita el representante del Ministerio de Educación. El proceso de este decreto no es estático, es dinámico. En la medida en que exista un diseño universal de aprendizaje, que se hagan unos planes individuales de ajuste razonables de acuerdo a las necesidades individuales de cada sujeto y que colectivamente definamos cuáles son los planes de mejora que vamos a establecer a través de esos ajustes razonables, progresivamente vamos a garantizar que la educación sea inclusiva y que parta de las necesidades individuales, pero construidas bajo ese parámetro colectivo de la inclusión. Doctor Velázquez, agradecemos su intervención, de la cual me permito recoger la siguiente idea. Espero usted dé el aval para ser publicada posteriormente. Querer hacer y ser de los niños en la escuela nos demanda como sociedad una transformación consciente que sea capaz de responder a las diferentes demandas de cada uno. Muchísimas gracias por su apoyo. Damos la palabra entonces a la doctora Jerónima Sandino, quien viene en representación de la Fundación Saldarriaga Concha.
Muy buenos días a todos. Para nosotros como Fundación es un honor estar hoy aquí con ustedes. La Fundación Saldarriaga Concha trabaja desde hace ya 45 años por el reconocimiento de las personas con discapacidad y las personas mayores. Para nosotros ha sido una aventura muy interesante y de verdad muy profunda trabajar de la mano con instituciones como el Ministerio de Educación, con diversas secretarías a lo largo de todo el país, precisamente en lograr que la educación sea inclusiva y que el derecho que tienen todos nuestros niños y niñas de estudiar de manera adecuada, con calidad, que puedan llevar las transiciones efectivas, para nosotros ese es uno de nuestros grandes objetivos. Yo quisiera primero saber un poco quiénes están en esta sala. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes son docentes? Bueno, hay muchos que son docentes y padres de familia. Me alegra mucho de verdad poder tenerlos acá y compartir con ustedes estas experiencias, que realmente pues son ustedes los que tienen la voz y el día a día de esta vivencia de la inclusión en las aulas. Cuando a mí me llegó la pregunta que dice que desde qué orientaciones filosóficas se fundamenta el decreto 1421, yo entré en pánico realmente. Porque nosotros hemos estado muy desde la práctica, desde la implementación del decreto en territorio, y realmente ver cómo este planteamiento filosófico, desde lo que ya también han hablado mis compañeros de panel, de las capacidades, del sujeto de derecho, se vuelve realidad, es realmente muy satisfactorio. Pero tenemos que preguntarnos también ¿cuáles son estas relaciones filosóficas? ¿Cómo esa relación entre el pensamiento, la acción y sus efectos está llegando realmente a los niños, al aula en este momento? El decreto surgió de muchas dudas que tenían tanto padres de familia como docentes por la atención de los estudiantes con discapacidad y de cómo lograr atender la diversidad teniendo en cuenta esas diferencias individuales de cada uno de los estudiantes, pero a la vez la diferencia de los docentes y del contexto. No solamente nos podemos quedar como decía el anterior panelista, en las barreras que tienen los estudiantes, sino en las barreras del contexto, en su familia, en su historia. Es por eso que, por ejemplo, desde la Fundación nosotros hemos desarrollado una herramienta de valoración pedagógica basada en las capacidades de los estudiantes, que no solamente toma el diagnóstico, sino que además trabaja con el maestro y la familia para hacer esos ajustes razonables que cada uno de los estudiantes necesita. Esos ajustes que se deben trabajar no solamente desde las barreras, sino desde esas capacidades. Poder desarrollar cada una de las capacidades que tienen los estudiantes en el aula es un gran reto para los maestros. Una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes en el decreto y que tal vez no se ha comentado el día de hoy es la oferta. Y en esto de pensarse ¿cuáles son los fundamentos filosóficos del decreto? Tenemos que el decreto tiene varias ofertas que son muy importantes y que es ahí donde finalmente se atiende la diversidad. La general, pues que como ustedes saben es pues donde entran todos los estudiantes y donde trabajamos el diseño universal para el aprendizaje y el PIAR, pero tenemos unas que el decreto nos hace mucho énfasis y es obviamente en toda la oferta bilingüe bicultural, en la hospitalaria y en la de los adultos. Yo he podido tener la oportunidad al lado de la Secretaría de Educación de Bogotá de conocer la oferta hospitalaria y realmente es algo que le llega a uno al corazón. Ustedes visitan esas aulas hospitalarias en donde las familias están teniendo un conflicto, donde los niños están sufriendo de alguna manera y el apoyo que nosotros les estamos dando en las aulas hospitalarias es lo que a ellos les ayuda a salir adelante. Y especialmente la de adultos,
En el caso de la fundación, obviamente nosotros estamos atendiendo las aulas regulares, pero el trabajo con los adultos que han estado fuera del sistema, adultos también con alguna discapacidad y que son tomados nuevamente por el sistema y que somos capaces de lograr que ellos también tengan una educación de calidad, es muy, muy importante. Bueno, realmente el tiempo se hace muy, muy corto. Un mensaje también dentro de esta reflexión filosófica del decreto es que las secretarías de educación en general, los territorios, venían haciendo ya muchas cosas, venían trabajando el tema de la educación inclusiva, muchas veces sin saberlo, sin saber que estaban haciendo diseño universal para el aprendizaje, sin saber que estaban haciendo lo que llamamos ajustes razonables, y realmente es importante valorar esa práctica que están teniendo los maestros y las maestras, que ahora el decreto lo que permite es, como decía Yolanda hace un rato, es abrir puertas y también lograr que de alguna manera se sistematicen, que de alguna manera el decreto también lo que permite es que las instituciones educativas y las secretarías de educación se repiensen desde la educación inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jerónimo, de ideas puntuales. Espero haber recogido algunas. La educación inclusiva, además de ser un derecho, debe constituir una aventura en la que se unan las familias, las instituciones educativas, las organizaciones públicas y privadas para atender la demanda en toda la población. Muchísimas gracias. Damos la palabra, por último, al doctor Carlos García. Buenos días, muchas gracias a todos los que están aquí, a la Secretaría de Educación, al INSI, al INSOR, a los padres de familia, que vengo en representación precisamente de esa Asociación Colombiana de Padres con Niños Especiales. Entonces me enorgullece terriblemente estar con ustedes y quiero entrar al grano porque la exposición, aun cuando podría hablarles muchísimo sobre todo este trayecto que ha sido la llegada del decreto 1421, realmente me quiero sincronizar con respecto a lo que fue la parte histórica. La Segunda Guerra Mundial, como todos conocemos, dio un parte de 50 millones de personas muertas. Pero si realmente esto fue algo catastrófico para la humanidad, fue muy benéfico para nosotros, porque a partir de este año 1950 comienza lo que es el tema de la rehabilitación. Antes, el 10 de diciembre de 1948, la ONU, entre sus primeros caminos que hizo, fue realmente promover la Declaración de los Derechos Humanos, que ya había aparecido esta declaración en la Declaración de los Derechos del Hombre en el año de 1789. Pero es en este año 1948 cuando aparece lo que es un turbión de disposiciones que realmente columbra lo que posteriormente fueron. Tenemos en el año 1960 la declaración de que el hombre con discapacidad y mujer también, debía ir a lo que es la parte médica. En el año de 1970 se promovieron unas declaraciones muy importantes, que fue la Declaración de las Personas con Discapacidad, que fue la declaración de la ONU de 1971. En 1975, la Declaración de las Personas con Retardo Mental. En 1981 se promovió la Declaración de Sulzberg, que fue una declaración en Málaga que la UNESCO profirió en ese año, y en el año de 1982-1993
se promovió lo que fue la década de las personas con discapacidad. En ese año de 1993 se difundió y expidió lo que fue la Declaración de Normas Uniformes. Ese término fue muy importante en ese movimiento porque vinieron a rescatarse disposiciones y monumentos muy importantes de lo que fue la declaración, y en este sentido nos declara como personas más adelante en el año de 2006 como sujetos de derecho. Anteriormente nosotros no éramos siquiera sujetos de derecho, sino que éramos unas cosas, pero a partir de este año, del año 2006, para ir concretando, se comienza lo que es la verdadera era de disposiciones de personas con discapacidad. En el año 2006 se proclama la Declaración de las Personas con Discapacidad el 25 de agosto, y en el año 2009, posteriormente, después de la Ley 1346, se expide que es la aprobación por Colombia de los derechos de las personas con discapacidad. Esta declaración de los derechos de las personas con discapacidad, esto nos abre realmente las puertas. Eran muchas las ansiedades y muchos los deseos de estas personas que teníamos para que nos tuvieran en cuenta. Y el 25 de agosto de ese año 2006 fue realmente un hecho singular, fue un hecho inmortal para las personas con discapacidad. Y esta declaración de las Naciones Unidas, que fue aprobada, repito, mediante la Ley 1346 del 2009, abre las puertas porque da lugar para que se declare y para que el Congreso expida lo que es la Ley 1618, que esa Ley 1618 le dio un plazo improrrogable al país para que expidiera decretos con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Mediante el artículo 11, que es un artículo muy importante, que es el que se refiere a la educación inclusiva, entonces hace una declaración muy importante en el sentido de que expidiera a más tardar 2 años. Se demoró casi 5 años para despedirse, pero bueno, ya siquiera lo tenemos. En el 2017, el gobierno nacional, después de muchas idas y venidas y después de muchos ruegos del INSOR, del INSI y de nosotros, las personas con discapacidad, la Unión Colombiana de Limitados Visuales, fue muchas las entrevistas que tuvo con las ministras Gija, con esta niña Angie Parodi, y con la ministra María Cecilia Vélez. Fue muchas las entrevistas que yo sostuve con ellas, indicándole qué era lo que debía hacerse, y después de muchos ruegos, la ministra Gija expidió el 28 de agosto el decreto 1421, que es el que nos ocupa. Realmente es un decreto muy, muy importante, pero puede hacer que no se nos quede en letra muerta, como ha pasado muchas veces, que debe ser un decreto dinámico, como lo es realmente. Y esto no es un decreto que se va a adquirir de buenas a primeras y que la sociedad colombiana lo va a aceptar, lo va a admitir. A pesar de yo, en el año de 1970 comencé la educación inclusiva, porque yo en el Liceo de la Universidad de Antioquia comencé a estudiar gracias a la colaboración del doctor Jaime Sanín Echeverry, el esposo de Noemí Sanín, el esposo del papá de Noemí Sanín, quien era el rector de la universidad. Me ayudó y gracias a él comenzó realmente la inclusión educativa en Colombia. Me dijo el director del liceo, me dijo, entre usted a ver si es capaz. Y no me recibieron con matrícula
con matrícula ordinaria, sino que demoré 6 meses para estar allí, para que me incluyeran. Entonces, realmente esto no ha sido fácil y no ha sido tarea de un día la que hemos llegado al decreto 1421. Esto ha sido un decreto para llegar allí, como les resumo, desde la Segunda Guerra, desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, llegar a este decreto. Yo precisamente traigo una lectura muy importante de lo que es el compromiso de la familia con las personas con discapacidad. Vamos a darle tiempo al doctor García para realizar su lectura. Le pedimos. Entonces tiene este decreto responsabilidades de las familias. Primero, el decreto dice lo siguiente: de apoyar y actualizar informes requeridos para la institución educativa, los diagnósticos médicos e informes académicos que deben alojarse en la historia escolar del estudiante con fiscal de toda la participación de los espacios de formación y socialización que el establecimiento educativo propicie en su crecimiento y en aquellos que programen periódicamente para conocer los avances de aprendizaje y mejoramiento. Tercero, todos los de suma importancia entre el ministerio que concretaría la educación en establecimientos educativos y familias y compromisos para garantizar el derecho a la educación de calidad y pertinentes a los estudiantes con discapacidad. Entonces, este es un compromiso muy importante que tienen las familias, y esto nos indica de que debemos estar dispuestos a luchar a brazo partido día a día, no solamente con el ministerio, con las secretarías de educación, quienes ya han recibido con muchísima satisfacción este decreto, sino también con las sociedades adscritas al ministerio, los establecimientos educativos y las sociedades de padres de familia. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctor García, por ese aporte tan especial al recorrido histórico y documental que inspira sin duda las letras del decreto. Y que además con su experiencia de vida personal y profesional nos da pie para cerrar el panel con la intervención de cada uno de ustedes sobre aportarnos acciones o elementos que nos deja el decreto 1421 para garantizar el aprendizaje. ¿Cómo promueve entonces este decreto la realización de experiencias de aprendizaje concretas? De una manera breve, por favor, cada uno nos hace su aporte. Doctora Clara. Bueno, nos han sugerido empezar al revés. Entonces, la doctora Jerónima, usted nos quiere aportar ideas sobre esas experiencias de aprendizaje, cómo garantizamos el aprendizaje. Bueno, dentro de la experiencia que nosotros hemos podido tener, puntualmente hemos encontrado que una de las grandes necesidades es de la formación de los docentes, tanto en la implementación de herramientas como el diseño universal para el aprendizaje, como aprender a diseñar unos PIAR, unos planes individuales de ajustes razonables que puedan ser pertinentes para los estudiantes. Y básicamente lo que nosotros también estamos buscando es enriquecer la práctica pedagógica y que todos
los docentes sean capaces de llevarlos al aula. El fin último es que todos nuestros estudiantes tengan una educación de calidad y para esto necesitamos maestros tan comprometidos como los que están acá y que tengan las herramientas necesarias para atender la diversidad en el aula. Muchas gracias, doctor Velázquez. Bueno, a mí me alegra mucho que la mayoría de las personas que asisten a este espacio sean docentes y quiero hacer como una invitación y lo voy a poner en dos lugares. El primero es que ustedes como docentes son intelectuales de la pedagogía. En ese sentido, cada una de sus prácticas a través de lo que nos orienta este decreto va a ser fundamental para reconstruir en el país cuál es el hecho educativo que necesita Colombia a partir de sus propias particularidades. Es decir, sus prácticas como docentes son fundamentales y se requieren sistematizar para poder generar un escenario que responda a nuestras particularidades. Y el segundo elemento es partir del principio que nos invita Rancière a pensar en el maestro ignorante. Y es decir, este camino está por reconstruirse. Este camino, si bien ha tenido una larga historia, en el siglo XXI va a ser el siglo de la inclusión. Y bajo esa perspectiva tenemos que actuar bajo otros parámetros de educabilidad que desde donde nos hemos parado históricamente. Hay que reconstruir de acuerdo a nuestras necesidades y también de acuerdo a esas particularidades del estudiante, que en sus dinámicas nos van a enseñar muchas cosas y que para la política pública va a ser fundamental en este tránsito para reconstruir. Muchas gracias, doctor Velázquez. Doctor García, ¿cuál sería su aporte para promover experiencias de aprendizaje que permitan la educación inclusiva? Yo creo que realmente el aporte más importante que yo hago es las familias como núcleo fundamental deben de estar siempre presentes en esto. Las familias son las últimas. Realmente la discapacidad en general es una limitación que ha sido invisible durante miles de años. Y solamente en el año de 1925, con la inauguración de la primera escuela de ciegos en Medellín, vino a abrirse paso entonces, pero de todas maneras la familia estuvo excluida. Pero hoy en día esa familia debe de estar ahí, debe estar presente en todos y cada uno, no solamente en los diagnósticos médicos, no solamente en la participación activa, sino también en los posibles soluciones que ellos pueden darle a esta situación de la discapacidad. Muchas gracias, doctora Clara. Lo que hemos visto en la práctica es que es importante, como tú bien lo decías, acudir a una ruptura de paradigmas. ¿En qué sentido? En el primer paradigma que hemos visto que es importante romper es que unos somos mejores que los otros. Son un paradigma en el que nos han criado y en el que cada vez más nos adentramos, pero Howard Gardner, con su teoría de las múltiples inteligencias, es decir, de la naturaleza plural de la inteligencia, trajo un gran aporte y una gran innovación a la educación en el sentido de que cada persona desarrolla un tipo de inteligencia, ¿sí?, de una manera especial y en un grado diferente del otro. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, entonces ya la persona que no es tan buena en matemáticas, uno como profesor empieza, de pronto no ha desarrollado tantas habilidades en matemáticas, pero, y en eso es clave lo que tú decías, Jerónimo, de la intuición, la formación y la sensibilización, que en el anterior panel lo hicieron evidente, es la sensibilidad del profesor para decir,
vámonos por un enfoque diferencial, y si si esta persona adulta o joven o niño o niña no tiene no tiene ese grado un grado tan alto de su desarrollo en términos de inteligencia lógico-matemática, bueno, ¿cuál es el potencial que puedo desarrollar en esta persona? Y ahí esto me lleva a las otras dos rupturas de paradigma. La otra ruptura que necesitamos hacer es partir, pero de una genuina, de una auténtica, de una profunda convicción del profesor, del padre de familia y de cada uno de nosotros como conciudadano, y es pensar que la persona, ¿sí? Como yo decía antes, no solo es única, sino que hay que darle la oportunidad, abrir el camino para que creamos en esa persona, ¿sí? Porque hablamos de pronto, como bien lo decía el doctor García, teóricamente, pero no prácticamente y no en la vida cotidiana. Entonces yo sí creo en el decreto y todo, pero cuando ya me enfrento a una persona con una limitación, o en general a mis estudiantes, entonces yo resulta que por allá en lo más profundo de mi ser, yo no creo en esa persona. Y uno como estudiante, uno lo ha experimentado, y uno, ¿a quién recuerda de sus profesores? Y eso lo hemos hecho en varios talleres. ¿Cuál es ese profesor que realmente uno recordó y al cual le agradecería que hoy uno sea la persona que es? A ese profesor que creyó en uno mismo. Doctor, claro. Y tercer punto, ¿me lo digo o no? Muy, muy brevemente, por favor. Bueno, el otro punto es partir de creer también en uno mismo. O sea, que definitivamente la transformación del mundo sí está a cargo de uno, y que uno en cada relación, en cada encuentro con el otro, uno sí está transformando. Entonces, si uno realmente cree que uno tiene participación activa en la transformación del mundo, pues obviamente su interacción en todo sentido estará apuntando, entre otras cosas, a darle sentido a la educación, que la educación sea de calidad, que la educación sea pertinente, y la educación realmente sea un goce y no una cosa que realmente produzca temor, marginalidad o otros sentimientos negativos. Hay que realmente compartir el goce de la educación y el goce de que todos estamos construyendo esta implementación del decreto progresivamente y en cada momento de nuestras vidas. Gracias. Muchísimas gracias. Cerramos este panel con una invitación para todos nosotros: romper paradigmas para obrar bajo el principio de la convicción. Familias, maestros, instituciones, unidos en un abrazo que fortalezca la educación inclusiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.